Dos noticias que tienen que ver con Marcelo Bailaque, con el ex juez, ¿estoy bien que diga ex Sí, juez? renunciar ya. Porque el contador de Marcelo Bailaque se sumó como arrepentido en la causa contra el ex juez. Sí. Se va dando vuelta la cosa. Ujú. Gabriel Misau cerró un acuerdo con la Procunar antes de la audiencia de control de la acusación. Y parece que se viene la audiencia de control de la acusación, en donde la diputada provincial Leonela Catalini bueno, está pidiendo avanzar en el juicio oral contra Marcelo Bailaque. La tenemos a Leonela del otro lado para que nos cuente sobre este tema. Leonela, ¿cómo te va? Juan Junco y equipo te saludamos acá en Radiofónica. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola Juan y a todo el equipo, ¿cómo les va? Bien. Escucha, ¿vos disponés de 5 minutos más de lo normal? Sí, por Bueno, y supuesto. te pongo en este aprieto también, para que, no, en A aprieto ver, no, en una situación de historia. Porque por ahí hay mucha gente que se desayuna o no está al tanto. Arranquemos de cero. ¿Quién era Bailaque y por qué se llega a esto? bueno, me parece muy bien. Es Bailaque largo, es un ex, son es largo, es 300.000 largo. hojas lo que tenés que Sí, resumir más o menos, pero bueno, bueno, ponele voy a onda. intentarlo. Sí. Usted me ayuda a cualquier cosa. Bailaque es un ex juez federal de acá de Rosario, del juzgado número 4. Él empezó siendo defensor en Santa Cruz y durante el gobierno de los Kirchner lo nombraron juez federal. Durante sus años como juez se lo conoce por pocas investigaciones importantes. Básicamente, durante todo el tiempo que Rosario atravesó los peores momentos de violencia, la justicia federal miró para el otro lado. Y lo que se ha descubierto en este tiempo, y yo lo denuncié penalmente hace 2 años aproximadamente, justamente por no investigar al principal narco de la provincia, Esteban Alvarado. Lo que se sabe, y es lo que hemos visto durante todo este tiempo, es que desde el año 2013, imaginémonos, otra Rosario totalmente diferente, bueno, había ya indicios de que Esteban Alvarado empezaba a ser uno de los capos narcos de la provincia de Santa Fe. Y allí comienza un expediente que estaba en su juzgado y efectivos de la PCA y distintas personalidades le van llevando, bueno, posibles herramientas de investigación, de escuchas telefónicas, de seguimientos y demás cosas de investigación que él decide no cumplir. Y básicamente pasa el tiempo y el expediente duerme en su juzgado durante un montón de tiempo sin hacer esas escuchas, dejando que duerma, mientras iba creciendo el poder narco y el poder económico de Esteban Alvarado. Claro. A Esteban Alvarado lo condena la justicia provincial porque la justicia federal no hacía nada, y recién lo condenan mucho tiempo después de que Esteban Alvarado ya era una persona conocida y que había matado a infinidad de personas, lamentablemente, en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. En idioma de la Lo calle que cuando ya no te quedaba otra. Exactamente, Claro. cuando ya no te quedaba otra y habías sido condenado por otro. El quid de la cuestión es que no solamente está demostrado que no se lo investigó, que ha sido denunciado por varias personas, sino que además, y yo lo denuncio por eso a partir de investigaciones periodísticas, porque se demostró que el contador de Marcelo Bailaque, que era su amigo personal, compañero de la escuela, era además el contador que usaba Esteban Alvarado para lavar dinero, para las empresas truchas Ah, que él hermoso. utilizaba. Exactamente, hermoso. No solo eso, sino que además hizo entrar a su hijo, al hijo del contador, a la justicia federal. Bueno, todo esto se fue demostrando, tenían el mismo contador, y en el día antes de ayer, el contador, bueno, admite su culpabilidad y dice que que lo fueron a buscar los familiares de Alvarado justamente por tener un vínculo con Bailaque, y que este vínculo le sirvió para llevar y traer información y para darle beneficio a la familia Alvarado. Así que admitió su culpabilidad. En el día de ayer ocurrió una audiencia para que Bailaque vaya a juicio, y esta audiencia va a continuar el día lunes, y ahí efectivamente vamos a saber si va a un juicio oral y público. Claro. ¿Y Bailaque qué onda? ¿Y Bailaque qué onda? Bailaque dejó de ser juez porque renunció después de mucho tiempo de tener un expediente en el Consejo de la Magistratura que iba a un ritmo de tortuga. Entonces renuncia justamente para que no lo echen, hablando mal y pronto, y para poder tener el beneficio de la jubilación. Está imputado por varias causas, una es esta, son otras 2 causas de corrupción, además de esta, y está preso con prisión domiciliaria en su domicilio. ¿Lucas? Sí, Leonela, quería preguntarte si en el caso del historial de Bailaque encontraste, cuando te tocó tomar la iniciativa a vos,
que hubo alguna repercusión respecto de otra denuncia anterior que hicieron a Bailaque, que creo que le hizo Zain en su momento, pero no fue por una causa en Rosario, sino por una causa en Santa Fe. ¿Ese caso en el Consejo de la Magistratura tuvo algún eco o también cayó en saco roto? Mira, Bailaque tiene muchas denuncias. Vos mencionás una que supongo que debe ser la de Lorena Melgarejo, Sí. pero tiene muchas denuncias por falta de investigación, por justamente dormir causas que después terminaron con la fuga de personas, por no investigar causas graves de trata de personas, de delitos de lesa humanidad. Creo que no tiene justamente características de ser un buen juez, sino todo lo contrario. De hecho, no se le conocen causas importantes. Entonces, la verdad que lo que hemos visto, no puedo hablar de una causa en particular porque no ha tenido eco en el Consejo de la Magistratura esta situación. Y el Consejo se avivó, se alertó después de mucho tiempo y cuando prácticamente ya era tarde y cuando empezó la investigación, cuando ya se sabía públicamente y Bailaque ya estaba imputado de varias causas. No de esta en particular que vos me preguntás, pero sí de otras. Así que la respuesta institucional ante el accionar de un juez federal fue negativa, eso es lo que tengo para decir. Claro. ¿Y de qué se lo acusa Bailaque? Se le acusa de un montón de delitos, básicamente de corrupción, de prevaricato, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, son un montón de los delitos, son 3 causas concretas, esta de las que te hablo, y que van teniendo su curso después de muchos intentos dilatorios por parte de la defensa. Bueno, en el día de ayer llegamos a la primera para que efectivamente vaya a juicio oral, pero son muchos delitos, como te decía, los cuales él está siendo acusado. Pregunta un oyente, ¿cómo llega a juez? ¿No hay evaluación de desempeño anual de funcionarios de tanto nivel? Bueno, mira, justamente en estos momentos se está discutiendo a nivel nacional un protocolo, un proyecto de reglamento que hizo la Corte Suprema para revisar la forma de designación de magistrados federales, porque me parece que es una importantísima pregunta. ¿Cómo llega? Llega por una designación del gobierno kirchnerista de ese momento. Ha tenido sendos vínculos, era funcionario de Santa Cruz antes de llegar a ser juez federal, a pesar de que es rosarino. Y llega porque, bueno, tenemos instituciones que han sido creadas justamente para mejorar el funcionamiento de la justicia, pero que tienen un ritmo totalmente diferente y que muchas veces se mueven quizás por otros intereses. Yo Claro. siempre digo que la justicia federal es uno de los grandes problemas de la Argentina. Lo digo sin generalizar porque ahí adentro hay mucha buena gente y gente que trabaja bien, pero lamentablemente grandes noticias que tenemos en Argentina tienen que ver con que esta justicia no investigó o fue cómplice de lo que pasó. Y mira, recientemente hoy nos acabamos de enterar que el presidente de la Nación decidió retirar un pliego de una candidata jueza por enterarse de que es la cuñada del Conadamón. Bueno, nos estamos acostumbrando a tener muchos de esos ejemplos todos los días Claro. y a naturalizarlos, ¿no? Ahora digo, el nombre es Bailaque y hablamos también del contador, pero como vos decías recién, hay mucha gente responsable detrás de esto, mucha gente que encubrió, que tapó, que miró para otro lado. Uh-huh. Mucha gente responsable, mucha gente. A mí me llama un poco la atención, digo, que de muchos sectores políticos no se hable del tema. Eh, pero No, bueno, porque después yo te vemos. soy sincero, cuando hablamos de Bailaque, el único nombre que se me viene en el sector político es el tuyo, que es el tema Bailaque, pero después no habla nadie más. Poco, se escucha poco. Y creo que, a ver, que las causales de violencia de la ciudad, por supuesto que tienen muchas explicaciones y acá no hay una sola persona responsable. Ahora, el narcotráfico es un delito federal y la provincia tuvo que intervenir primero a partir de la investigación de homicidios para condenar a los principales capos narcos y después la legislatura y el gobierno provincial como Maximiliano Puyaro con la ley de microtráfico, porque si no teníamos un poder del Estado que tenía sede en Rosario, que no recibía cargos, que no recibía estructura y que tampoco los que tenían responsabilidad hacían nada. Bueno, yo creo que esto empezó a cambiar a partir de que se decidió finalmente implementar el sistema acusatorio, lo cual es una gran novedad y una gran noticia para la ciudad, que haya fiscales nuevos que estén llevando adelante esto de una manera distinta y que tengan el coraje de investigar a personas que tuvieron o tienen responsabilidad de poder, y eso es una novedad para la justicia federal en la Argentina. Y escucha, recién lo planteábamos nosotros fuera del aire. No tiene nada que ver un tema con el otro, pero ¿por qué crees que la gente no se involucra en esto? Vos no lees un tuit de esto, no lees un mensaje de esto, un cartel, pero con el tema parque acuático estamos todos como locos, que todos salvemos el planeta, que no al parque, sí al parque, a favor, en contra, pero este tema es como que
Sí, no sí, sé. mirá, hoy lo decía en chiste, seguramente me vayan a criticar, pero digo, los pareciera que los temas de la política santafesina hoy tienen que ver con los cuidacoches y los toboganes. Y a ver, no lo Uy, deslegitimo te y van a está bien, es putear. un tema de conversación. Titulazo, Leonela, está perfecto. Sí, Titulazo. ¿Qué? te van a, Titulazo, ya está, te ya van con a, eso, te van a escúchame. Gran putear. título. Sí, sí, seguramente, pero hay otros temas importantísimos de la ciudad. eh, pero bueno, hoy la agenda pasa por eso, que no sé qué decirte, creo que tiene mucho que ver también con que este es un poder del Estado que es lejano a la gente y que la gente no quiere saber nada, y con justa razón, porque ¿quién tiene ganas de acercarse a hacer un trámite judicial? Bueno, hay cosas que han cambiado y que van cambiando y que trabajamos para eso, pero es todo muy lento, y entiendo que sea difícil para la gente tomar posición o opinar a favor, Mm. y después que atrás de esto, digo, atrás de esta trama de corrupción se ha descubierto, bueno, un entramado que es enorme, que excede que ampliamente a Bailaque, que se han involucrado muchísimos nombres de muchos sectores, y hoy estamos con otro juez también involucrado, y que habla de una trama de corrupción en la Justicia Federal de Rosario y de Santa Fe, que es importantísima, que lamentablemente se ve en otros lugares. Mm. Sí, perdón, Lucas. No, quería, justamente, ya que Leonela lo mencionó indirectamente el caso de Gastón Salmain, quería preguntarle cuál fue su reacción cuando escuchó lo que fue la defensa de Salmain en el Consejo de la Magistratura, donde el propio Consejo le pregunta a Salmain por qué él no informó que lo habían echado por una denuncia de cobrar una coima. O sea, el Consejo, que es el encargado de analizar ese tipo de situaciones, pidiéndole a un magistrado que se autoincrimine. Es como en Esperando la carroza, que Es dice, puta, increíble. no me avisaste que era el cumpleaños de mamá. Y no te tengo que Increíble. avisar que es el cumpleaños de mamá. Claro. Increíble eso. La verdad que sí, esto, bueno, por suerte hoy, digo, las ventajas de la virtualidad en un punto y de la tecnología es que podemos verlo y podemos analizarlo, y ustedes lo pueden analizar en los medios de comunicación y está buenísimo. Yo, digo, rescato el accionar de algunos consejeros, hoy miraba de diferentes sectores políticos, pero hoy miraba la intervención de Grau y de juez y coincido con mucho de lo que se decía. Eh, por un lado, un consejo de la magistratura, una institución de la democracia pensada para elegir mejor a los jueces, que se le escapa que esta persona había sido echada del Poder Judicial de la Nación por corrupto, y nadie se da cuenta, o todo el mundo elige no darse cuenta, cosa que sería mucho peor. Claro. Y por el otro lado, un juez de la Nación que va ahí tranquilo a decir, no lo dije porque no me lo preguntaron, y pasa como si no pasara nada. Y lo escuchaba juez y coincido, y digo, es una persona que evidentemente no está preocupada por su honor, ni por ejercer bien su función, Mm. porque acá no tiene que ver con si prescribió el delito o no, por cuántos años. Estamos hablando de un juez de la Nación. Estamos hablando de una persona que toma decisiones todos los días sobre temas muy importantes, y que había sido echado por corrupción, y nadie se percató de eso cuando lo designaron. ¿Nunca estuviste al límite de que te gane esta de, bueno, ¿sabes qué? No hablo más, que explote todo, no me interesa nada. Me parece que lo que vos decís, la sensación de cansancio, es Claro. algo que lamentablemente atraviesa a todos los argentinos. Y que por eso vivimos en un momento donde reina la apatía, reina el individualismo, y todos a nuestro alrededor vemos cosas que no están bien. Ahora, yo tengo una responsabilidad pública. Mi situación es distinta, y a mí me interesa mucho el tema porque yo soy socialista, y me interesa que se cumplan derechos y que la gente pueda vivir mejor y que tenga garantías. Y eso ocurre, además de porque tiene que haber un sistema que funcione, porque tiene que haber una justicia que funcione, porque si no, mucha gente, ¿dónde va a reclamar? Bueno, para eso tiene que haber magistrados y funcionarios judiciales que tengan compromiso con la vía pública, con la democracia, y eso es lo que de alguna manera a mí me moviliza. Dice Por unos, supuesto que hay días y días, como nos pasa a todos. sí, sí, dice un oyente, por eso tiene que salir lo de ficha limpia, algo así, no me acuerdo cómo se llama bien. Dice el Sí, oyente. está relacionado, en la provincia tenemos ley de ficha limpia, en la Argentina lamentablemente todavía no. Ha habido ahí, a mi entender, un pacto entre el gobierno actual y el kirchnerismo para que eso no ocurra, y varios intentos fracasados de distintos sectores políticos, y yo presenté en la provincia un proyecto para que la ficha limpia no solo se extienda a los candidatos, sino que además
se extienda a la obra pública, a las empresas que son proveedoras del Estado, No queda nadie. y para que el Estado pueda chequear eso, porque también muchos de los negociados en Argentina se hacen a partir de la obra pública y de lo que ocurre con las contrataciones. Leonela, gracias por el rato, que tengas buen... pará, que justo entró un mensaje. Dice, consultale si la situación del juez en caso de culpable afecta a los casos que él tuvo, los que él condenó. ¿Pueden reclamar algo? Si el oyente se refiere al caso de Salmain, bueno, él no es juez penal, él abarca otras dimensiones de la justicia federal. Por supuesto que ese es un tema, es un temón que no estoy yo para expedirme sobre el tema, sino que va a ser la justicia en el caso de que haya algún reclamo concreto, pero lamentablemente el accionar del Consejo de la Magistratura deja un montón de decisiones judiciales para volver a ser revisadas y para hacer un dispendio jurisdiccional que puede ser enorme. Leonela, gracias por el rato. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con la diputada provincial Leonela Catalini en relación al caso del ex juez federal Marcelo Bailaque y nos vamos a ir a la tanda, ¿les parece?